Queridos estudiantes del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Marcelino Champagnat, les presento el curso Nuevas Perspectivas en Educación, Sociedad, Aprendizaje e Internet. La sociedad aumentada, la naturaleza aumentada y cómo todo esto influye en el aprendizaje. El calificativo de aumentada es aquello que la cultura pone a la naturaleza. La cultura se ha definido como aquello que no es naturaleza. Una computadora, un rascacielos o un avión no es naturaleza. Eso es producto de la cultura de la humanidad. Como todo eso, la tecnología lo ha producido. Pero si la tecnología ha producido o ha transformado la naturaleza, también ha transformado la manera de vivir los seres humanos. A esto nos referimos con la sociedad aumentada. La tecnología, sobre todo la tecnología digital, ha posibilitado que exista mayor comunicación entre los humanos. Un tercer aspecto es cómo todo esto influye en la educación y en el aprendizaje de los estudiantes. Nos referiremos, pues, a distinto tipo de tecnologías para que la persona, utilizándolas adecuadamente, pueda aprender y desarrollar sus capacidades, competencias, valores y actitudes. Todo esto parece muy bello, pero tiene sus problemas. La tecnología es una herramienta poderosa y peligrosa. De todos estos conceptos voy a hablarles en la explicación, en la exposición de este primer tema de la asignatura del doctorado. Espero que sean de su agrado. Muchas gracias. Se habla de la realidad aumentada. Hace referencia a este concepto a la interacción del ser humano con el mundo físico a través de algún dispositivo tecnológico. Por ejemplo, una prótesis aumenta la posibilidad de interacción y movimiento de una persona. El telescopio, el microscopio, las lentes, etc. posibilitan que el ser humano realice ciertas acciones que de no tener estas tecnologías no las podría realizar. Esto es lo que llamamos la realidad aumentada, que no hay que confundirla con la realidad virtual. La realidad virtual es, como yo digo, un oxímoron, porque virtual es lo contrario a lo real, y cuando decimos realidad virtual estamos diciendo algo que no es exacto, pero se utiliza en la terminología. Pues bien, la realidad aumentada no es igual, no es lo mismo que la realidad virtual. La tecnología digital, sin embargo, permite una mezcla de las dos realidades, lo real y lo virtual, y a veces es difícil de distinguir qué es lo real y qué es lo virtual en cualquiera de las manifestaciones artísticas, películas, etcétera, que vemos cada día. Esto nos introduce a la sociedad aumentada. ¿Qué es la sociedad aumentada? Es un nuevo estado de la sociedad surgido a comienzos del siglo XXI como consecuencia de la posible mayor interacción y comunicación entre las personas gracias al uso de las tecnologías digitales. Podemos decir que las tecnologías han posibilitado la sociedad aumentada, es decir, la sociedad en red. No todo es tan fácil o tan positivo como podemos decir. Se ha dicho que las tecnologías nos acercan de los que están lejos y nos alejan de los que están cerca. ¡Qué gran verdad! La sociedad aumentada está relacionada también con el aprendizaje. Nos podemos preguntar, ¿cómo utilizar la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes? Podríamos hablar del aprendizaje aumentado, es decir, un aprendizaje que permite pasar de la autonomía en el aprendizaje a la colaboración en el aprendizaje. Permite aprovechar la potencia de la web para transitar del aprendizaje individual al aprendizaje conectado, a la inteligencia colectiva. Eso es lo que dicen los gurús del nuevo aprendizaje.
pero yo les digo desde mi experiencia, si el estudiante no es capaz de comprender la información por sí mismo, si no tiene las herramientas mentales y emocionales para conseguir manejar la información y producir conocimiento, ¿cómo va a aprender en pequeño grupo? ¿Qué aportará al pequeño grupo si no tiene nada que aportar? Ciertamente la sociedad aumentada nos remite a una revolución social, cognitiva, creativa, como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías. Aquí surgen estos 5 elementos que tenemos en la pantalla: las TIC, las TAC, las TEP, las TIP y las TES. Con las TIC aprendemos sobre tecnología. Las TAC nos permiten aprender con tecnología. Las TEP, participar con tecnología en las redes sociales. Las TIP, investigar y publicar con tecnología. Y las TES, esto es lo más difícil. Las TES tendrían que permitirnos comprender y aprender a pesar de la tecnología. Es decir, pasar de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Vamos a estudiar cada uno de estos elementos anteriormente definidos. Y comenzamos por las TICs. Las TICs, todos lo sabemos, son las tecnologías de la información y comunicación. Proporcionan información y permiten la interacción en la vida y en el trabajo de las personas. Pertenecen a cualquier ámbito de la vida y son usadas por muchas personas. Es el intercambio de información. Estamos en la web 1.0. ¿Y cuáles son las tecnologías que se utilizan normalmente? El teléfono tradicional, la radio, la televisión, el correo electrónico. Esto es lo que se utilizaba. Como podemos ver, nos proporcionan una información unidireccional. No podemos interactuar con este tipo de tecnología. Recibimos lo que nos quieren dar y la manipulación es muy posible en este tipo de tecnologías. Pasamos a las TAC. Son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Son las TICs utilizadas para comunicarse y para aprender. Estamos ante la web 1.0 y más desarrollado todavía la web 2.0. Aquí podríamos citar las redes sociales en las que navegan los blogs, los wikis, los foros, el Facebook, etcétera, el YouTube. Todo eso nos permite o nos da la posibilidad de aprender utilizando la tecnología. Pasemos a las TEP. Es la tecnología del empoderamiento y de la participación. Permiten trasladar la voluntad de los individuos aislados a la sociedad y hacer llegar sus reivindicaciones a los gobernantes. Posibilitan la participación ciudadana en el entorno social. Son las redes sociales, como el teléfono, el Facebook, wikis, WhatsApp, foros, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece aquí el término de empoderamiento. Las personas tienen ahora poder. La teoría antigua del poder para el pueblo se ha convertido en realidad. Por primera vez, la opinión de la gente puede hacer caer un gobierno, una marca, y todos los ciudadanos somos co-creadores de la información, opinión y del conocimiento a nivel global. Es lo que se llama la democracia electrónica o la ciberdemocracia, a través de la cual las opiniones de la gente se propagan por la red y las entidades que se precien deben escucharlas, tenerlas presente y actuar en consecuencia. Las TEP no solo comunican, sino que crean tendencias y transforman el entorno.
y eso ocurre a nivel personal, a nivel social, a todos los niveles, con gran incidencia social. Pasemos, pues, a las TIP, tecnologías de la investigación y de la publicación. Las tecnologías TIP son las que posibilitan la adquisición y divulgación del conocimiento científico, el episteme, el conocimiento, y así entrar en la sociedad de la pregunta de la que hablaba Freire. En algún momento tendremos una biblioteca universal a nuestra disposición para producir conocimiento, decía Asimov. Pues ya la tenemos. Tenemos todas las respuestas. Ahora lo que necesitamos son saber formular las preguntas. Es el aprendizaje situado del que nos hablaba Vygotsky. Las TEP permiten salir de contextos culturales cerrados y pobres y acceder a contextos más ricos y con más posibilidades. Utiliza la Web 3.0 y pueden ser instrumentos o herramientas el teléfono, correo electrónico, Skype, los MOOC, Internet, plataformas, repositorios de bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ante la sociedad del conocimiento creada por la tecnología. La generación y transmisión de la información ha reducido barreras geográficas y espaciales. Tenemos lo que ahora se llama el acceso ubicuo y asíncrono a la información y la posibilidad de crear conocimiento a partir de esta información. Pasemos ahora a la tecnología TES. Esta es la más complicada. Pasar del entendimiento y llegar a la sabiduría. Tecnología del entendimiento y de la sabiduría. Lo anterior era doxa, episteme. Doxa, opinión, episteme, conocimiento. Ahora estamos hablando de la sabiduría. En una universidad de Bangkok, Tailandia, está escrito en la entrada: la escuela es conocimiento, en la universidad se aprende sabiduría. Cuando se habla de la escuela o de la universidad, da la impresión de que el objetivo último es la adquisición del conocimiento. Esto es uno de los objetivos, pero no es el único ni el más importante. Existe algo más importante que eso. Se asiste a la escuela para aprender a vivir mejor y desarrollar una biografía feliz, siendo ciudadanos felices que pueden ayudar a los demás. A esto lo llamo yo sabiduría. La sabiduría es más un aprendizaje del estudiante que una lección del profesor. El fruto de la observación de los hechos de la naturaleza y de la sociedad, de la reflexión, interiorización y de las conclusiones personales, eso es la sabiduría. La sabiduría no viene de fuera, no es la erudición libresca, sino que brota de dentro. Y podemos observar que la mucha cultura no es equivalente a mucha sabiduría, pues existen analfabetos con mucha sabiduría y hombres cultos que no poseen ninguna. La vida es un conjunto de opciones personales. La calidad de nuestras opciones define la calidad de nuestra vida. Bertrand Russell afirmaba que lo más difícil en la vida es saber qué puentes hay que construir y cuáles hay que destruir. En la vida hay decisiones que no son tan fáciles de tomar, pues la sabiduría tiene pocas certezas y muchas dudas y preguntas. En cambio, la ignorancia tiene demasiadas certezas y pocas preguntas. Pues hemos de pasar precisamente del conocimiento a la sabiduría. Sabiduría es más que ciencia. Es saber vivir y tener razones para vivir. Ciencia es conocimiento organizado. Sabiduría es vida organizada y con sentido, decía Kant. No todo conocimiento es sabiduría. El conocimiento está en la cabeza
y la sabiduría está en la mente y en el corazón. Hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento gobierna el saber. Dice cómo son las cosas, cómo funcionan, qué puedo hacer con las cosas. La técnica exige siempre el razonamiento y la comprensión. En cambio, la sabiduría gobierna el ser, no tanto el hacer. Muestra el valor de las cosas, enseña a comportarse y exige la actuación según la conciencia. Pascal afirmó que la función suprema de la razón es reconocer que hay infinidad de cosas que nos sobrepasan. Este conocimiento, sabiduría, es fuente de vida para el que la posee, pues orienta sobre el camino que hay que seguir y da sentido a la existencia. Tarde o temprano todos los humanos de todos los tiempos y de todas las culturas se preguntan: ¿qué sentido tiene la vida? La respuesta exige meditación y reflexión, requiere lo que yo llamo sabiduría. La sabiduría se consigue en la universidad de la vida, no es un producto de la escuela, sino es el resultado del esfuerzo de toda una vida, decía Einstein. Hay dos autores que a mí me gusta citar, Drece y de Belle, que hablando a profesores universitarios les decían: los hombres son hombres antes de ser abogados, médicos, comerciantes o industriales. Si vosotros, docentes, hacéis de ellos hombres capaces y sensatos, ellos se transformarán por sí mismos en buenos abogados, buenos médicos, buenos comerciantes e industriales, capaces y sensatos. De ahí que todo profesor tenga que ser ante todo un maestro de humanidad. Sólo así formará buenas personas. La misión del profesor es provocar a los estudiantes la reflexión, la búsqueda de sentido, pues la sabiduría es sobre todo el resultado del crecimiento interior de las personas. El conocimiento y la tecnología van unidos, precisamente por esta doble relación, de que yo puedo producir conocimiento accediendo a la información utilizando la tecnología digital en cualquier sitio y en cualquier momento. Es la ubicuidad y la sincronía del conocimiento y del trabajo intelectual. Quiero hablar ahora del aprendizaje utilizando la tecnología. Partimos del supuesto que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas de la educación. Más aún, sin educación, la tecnología, las computadoras, etcétera, pueden ser muy peligrosas. Por ser la tecnología un arma poderosa y peligrosa, hay que saberla utilizar adecuadamente. No es una tesis confirmada que la tecnología produzca mejores aprendizajes. Todo depende de la utilización adecuada de la misma, y esa es una obra del docente. El factor humano tiene facetas que son imposibles de medir. No sabemos cuánto hemos aprendido sobre la vida y de la vida. Precisamente las llamadas pruebas PISA que tanta importancia se les da en nuestra cultura, no son capaces de explicar más que el 30% de los resultados del aprendizaje. Hay otra vida más allá de lo que evalúa las pruebas PISA. En el ámbito de la educación, lo primero que hay que preguntarse es el para qué y luego el cómo, es decir, la metodología. Se necesita formar mentes y actitudes en las personas adecuadas para poder producir conocimiento a partir de la información. Para muchos estudiantes, navegar por Internet se convierte en naufragar en Internet.
podemos tener tecnología 100 y pensamiento 0. Un colegio puede ser un bosque de tecnología y simultáneamente un desierto de humanidad. Y eso puede ocurrir también con una universidad. El educador es irreemplazable. Las tecnologías digitales cambian el ser, el vivir y el valor de las personas al comunicarse. Fíjense ustedes, esto es para que rían un poco. Dios mío, mi exnovio todavía vive en Facebook. Bueno, quiero hacer una pregunta. Ese es un interrogante importante. Vamos a ver cuál es. La tecnología es un arma poderosa y peligrosa. La palabra mágica es que hay que utilizarla adecuadamente. Hay que utilizarla adecuadamente. El profesor, en todo caso, es insustituible. La educación supone siempre un encuentro personal. El estudiante no aprende lo que dice el profesor, aprende del profesor y aprende al profesor, tal como sea. Me llamó mucho la atención esta frase que leí en un libro del rector de la Universidad de Curitiba. Cuando un profesor pueda ser sustituido por una máquina, debe ser sustituido inmediatamente. ¿Cuál es la razón? Si el profesor no aporta más que una máquina, no sirve para nada. La máquina proporciona tecnología, el docente, en cambio, posibilita e indica modos de vivir, de pensar y de actuar. ¿Cuál es el gran ídolo de la educación? Ya todos ustedes lo pueden haber adivinado. La tecnología. Colegio que no tenga pizarras digitales, cañones, computadoras, tablet, etc., es un colegio, decimos, de mala calidad. Persona que no tenga un smartphone es una pobre persona o una persona pobre. Pero tenemos el peligro de la infoxicación, es decir, de la intoxicación como consecuencia de las tecnologías. Voy a concluir esta charla con algo que me parece importante. En el 2016, Andrew Sullivan publicó un artículo en New York Magazine titulado «Yo fui un ser humano». En él explica su propia experiencia de adicto a Internet y cómo después de 15 años de vida online o virtual decidió optar por la vida real afrontando una especie de programa de desintoxicación. Ese es el drama, la adicción a las tecnologías. En ese artículo habla de un estudio realizado en 2015 en Estados Unidos con jóvenes adultos. Esos jóvenes usaban sus celulares una media de 5 horas al día, en 85 momentos distintos. Como ocurre con la mayoría de personas adictas, no eran conscientes de que pasaran tanto tiempo con sus celulares. Pero la verdad es que, fueran conscientes de ello o no, una nueva tecnología tomó control de aproximadamente 1/3 de las horas en que estos jóvenes estaban despiertos. Esta nueva epidemia de distracción es el punto débil específico de nuestra civilización y amenaza no tanto a nuestras mentes, incluso si éstas están manipuladas por la tecnología o nos impiden relacionarnos con otras personas. Una pregunta que me hago también a mí mismo, por el peligro de vivir dormido o de manera superficial, acecha continuamente. Seguramente que muchos de nosotros recordamos el texto de Thoreau, que se hizo famoso gracias a la película El Club de los Poetas Muertos. Quienes están amenazadas son nuestras almas. Y a este paso, si el ruido no cesa, quizás incluso lleguemos a olvidar que tenemos alma. Les doy un último dato. El proyecto Hombre
es un proyecto de ayuda a los drogadictos. Tiene más de 50 años trabajando en Europa. Intenta curar de las adicciones a personas adictas a la droga, al alcohol, etcétera, etcétera. Su finalidad es curar tales adicciones. Pues bien, el año 2015, el 20% de las personas que recibían ayuda en el proyecto Hombre eran adictos digitales. Para tenerlo en cuenta. Muchas gracias.